10:15 en toda la Argentina, como habíamos adelantado en el principio del programa. Vamos a poner la mirada hoy en cómo podría afectar el proyecto de ley bases, si es que el Senado lo aprueba y se convierte en una ley en plena vigencia. ¿Cómo afectaría el cuidado del ambiente en la Argentina? Hay diversas asociaciones, fundaciones que están tratando de hacer escuchar su voz en reclamo de lo que podría perderse en materia de derechos socioambientales. Una de estas organizaciones es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a hablar ahora con Andrés Napoli, que es abogado especialista en derecho ambiental, integrante de esta fundación. Andrés, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María Argentina. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría si podemos hacer un repaso de los elementos que tiene esta nueva versión del proyecto de ley, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y que hoy comienza a tratarse en las comisiones del Senado. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la afectación que podría tener en el ámbito de los derechos socioambientales. ¿Cuál es la preocupación que están teniendo ustedes por lo que podría ocurrir? Bueno, nosotros, digamos, un conjunto de organizaciones socioambientales, también de derechos humanos, le hemos hecho llegar al Senado de la Nación, a la Comisión y a los distintos senadores nuestra opinión sobre cómo está redactado actualmente el proyecto de ley de bases. Nos preocupan tres o cuatro, varias cosas, pero vamos a sintetizarlo en tres o cuatro. En primer lugar, las facultades extraordinarias, digamos, las facultades delegadas que le da el Parlamento al Poder Ejecutivo, que le permitiría realizar una serie de cuestiones. Fundamentalmente, eso podría llegar a afectar dos fondos específicos en fondos fiduciarios, digamos, leyes que tienen fondos especiales como la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego. La Ley de Bosques tiene un fondo especial que no solamente son partidas presupuestarias, sino que se le permite también establecer digamos, recibe fondos del 2% de lo que son las retenciones a los productos de exportación de origen agropecuario. Ese fondo es de fundamental importancia para que aquellas sectores, digamos, aquellas personas que tienen en las distintas provincias conservan bosque nativo, incluso para los fondos provinciales, lo puedan llevar adelante, porque no se puede conservar el bosque nativo en pie si no se tiene un recurso. Entonces, ahí la ley 26331, como está redactada la norma, podría quedarse sin fondos. Y de hecho, los fondos que hoy le asigna el presupuesto de la Nación ya prácticamente el mes que viene ya no tienen más fondos para operar. El otro fondo que nos preocupa es el Fondo Nacional de Manejo del Fuego, el FODER, que está creado por la ley 26.815, que por supuesto, además de las partidas presupuestarias, tiene fondos de afectación del sector privado. Eso simplemente con un decreto podría desaparecer, como ya se ha estado mencionando antes de la ley, digamos, del debate de esta norma. Esos dos temas nos preocupan mucho. Después también está la posibilidad de disolver organismos, digamos, descentralizados. Hay una serie de organismos que no se van a poder disolver, con los cuales por supuesto estamos de acuerdo, todo lo que tiene que ver con el área de salud, ciencia y técnica, pero también nos preocupa la cuestión en parques nacionales, porque podría dar lugar a que prácticamente se modifique o se finalice con la función de parques nacionales, porque está establecido de esa forma en la norma. Así que esto nosotros planteamos que la Administración de Parques Nacionales, que tiene una llegada y una actuación de carácter territorial muy extendida en el país, y que cumple una función central, que es la preservación de las áreas protegidas de gran importancia en la Argentina, tenga un resguardo y no deba ser sometida a una posible modificación absoluta o un desguace inclusive de la organización. Después, el último tema, para no abundar en muchas más cuestiones, es el régimen de inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, que esto está establecido por cantidad de millones de dólares. Las inversiones con más de 200 millones de dólares tendrían una estabilidad fiscal prolongada en el tiempo, y a diferencia de otra estabilidad fiscal que se estableció en la época, digamos, la época del gobierno de Menem, en los 90, que fue la minera, esa estabilidad de aquel momento necesitaba adhesión de provincias. Esta estabilidad no va a necesitar adhesión de provincias, ni ninguno de los regímenes que ingresen en grandes inversiones va a necesitar ningún otro requisito más que el que plantea la Nación, que es aceptar la inversión. Es decir, no se le va a pedir evaluación de impacto ambiental, no se le va a pedir evaluación de impacto acumulado, y está
dirigido fundamentalmente a esto que las imágenes muestran, los grandes emprendimientos mineros, grandes emprendimientos de carácter, digamos, de los nuevos minerales, como por ejemplo litio, que hay, digamos, en la Argentina, también cobre. Vale decir que ahí hay un riesgo importante de que estas inversiones puedan llegar a venir a la Argentina sin ningún tipo de recaudo de carácter ambiental y social. Eso es lo que estamos llamando la atención al Congreso fundamentalmente, y son los temas que nos preocupan. ¿Qué tal, Andrés. Andrés? Perdón, Andrés, buen día. ¿Cómo te va? Cristian te saluda. Bien. Pareciera, de acuerdo también a la mirada del gobierno, que el mercado por sí mismo podría regular el medio ambiente. ¿Es así o hace falta realmente una decidida protección? Digo, en torno a lo que estás mencionando, porque pareciera que viene en la misma línea de querer eliminar, entre comillas, algunos gastos. Sí, digamos, el mercado regula de distintas formas. Yo creo que si miramos la cuestión de bosques, queda claro que si Argentina avanza con la desprotección de los bosques nativos, como podría ser el desaparecer los fondos para la protección de bosques nativos, o avanzar en lo que está haciendo Chaco ahora, por ejemplo, habilitar el desmonte de 1 millón de hectáreas, el mercado le va a decir que no a la Argentina. Ya lo ha dicho la Unión Europea, es decir, no se pueden vender productos que provengan de la deforestación. Esa es una forma de regular del mercado. Si te dejo entrar o no te dejo entrar. La forma que nosotros interpretamos que regula el mercado de la Argentina es que pensamos que todos los temas que tienen que ver con la protección, que tienen que ver con la previsión de futuro, que tienen que ver con mirar cuestiones que pueden dar un beneficio hoy, pero un riesgo enorme en el mañana, son obstáculos a la inversión y hay que removerlos todos. Entre ellos ingresan, por supuesto, todos los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Y eso es digamos, para cierto sector, digamos, de la administración, de la gestión, inclusive de la filosofía en estos temas, eso es un obstáculo que hay que removerlo. Y es un error muy grande. El mundo camina en otra dirección y Argentina, si hace eso, realmente más que promover inversiones, va a cerrar la posibilidad de que todos esos productos puedan salir de la Argentina hacia el mundo. Así que tenemos una situación riesgosa. Esperemos que en esta gran bolsa, digamos, de restricciones económicas no ingresen estos temas, porque eso va a sufrir consecuencias a futuro. Andrés, buen día, Cecilia te saluda. Y escuchando un poco quería ampliar un poquito más el tema de la ley de manejo del fuego. Aquí en Córdoba habitualmente sucede en épocas otoño, invierno, que hay que cuidar demasiado las sierras de Córdoba porque se produce esta falta de lluvia y generalmente, bueno, es lindo comer un asadito en las sierras, pero después se producen tremendos incendios que después es difícil saber cómo manejarlos, ¿no? Y los fondos son necesarios, muy necesarios, para preservar justamente todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. ¿Cómo sería en ese caso esta ley, Andrés? Bueno, desde un poquito, justo en paralelo con la pandemia, empezamos a sufrir en Argentina grandes incendios, Sí. porque nos agarró también la época de la Niña, la época seca. Y entonces los incendios afectan a Córdoba en un determinado tiempo, digamos, unos meses determinados, pero empiezan los incendios en el delta del Paraná. Empiezan en el delta del Paraná, después se mueven hacia el centro del país, hacia Córdoba, y terminan en el verano en la Patagonia. Esto es algo histórico en la Argentina. Eso es algo que nos genera como una consecuencia, es algo que llegó para quedarse. Este año tenemos años de lluvia, yo no sé cómo estará Córdoba en términos de régimen hídrico en este momento, pero el resto del país está bastante, digamos, abundante la lluvia, por lo cual eso ayuda a que los incendios no crezcan. Pero el manejo del fuego es algo que tiene que estar todo el tiempo de manera permanente y necesita fondos. Por eso, más allá de los fondos presupuestarios que nunca alcanzan, se creó un fondo de afectación especial que es el 3 por mil de las pólizas de seguro, que lo pagan las aseguradoras, no lo pagan los usuarios, y ese es el fondo central por el cual ha mejorado mucho por lo menos la dotación de fondos. Después de ahí en más, esos fondos tienen que estar establecidos en acciones de prevención fundamentalmente, de capacitación, de equipamiento, porque si no siempre nos acordamos de los incendios cuando los incendios llegaron y ya es tarde y no se puede hacer absolutamente nada. Entonces el trabajo es que
toda protección ambiental necesita fondos, porque son lo que se denominan políticas activas. Hay que trabajar en el territorio, hay que establecer las condiciones, hay que capacitar a las personas, hay que darles equipo, porque si no, una persona que va a atacar un fuego y no tiene equipo, termina con gravísimos problemas en sí mismo a las personas, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a las personas que trabajan en esos procesos y hacer que esos procesos también sean de carácter preventivo. Es muy necesario contar con estos fondos. Estamos hablando con Andrés Napoli, que es de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Andrés, ¿ustedes también manifiestan alguna preocupación por las modificaciones que establecería o que incluiría en la legislación vigente la nueva ley base, si es que la apruebe el Senado, en materia de hidrocarburos? ¿Cuáles son particularmente allí los datos que preocupan? Bueno, fundamentalmente lo que nosotros planteamos son que digamos, van a quedar subsistentes los subsidios a la explotación de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas, fundamentalmente. Y nosotros ahí inclusive hacemos un estudio presupuestario de esos subsidios que se le quitan al usuario, se mantienen para las empresas, para la explotación de vaca muerta. Y son subsidios muy importantes. Esa es una parte que nosotros llamamos la atención porque, digamos, es cierto, vaca muerta es un proceso, digamos, que se está dando en la Argentina, una explotación de hidrocarburos no convencionales que se genera y que le va a generar ingresos a futuro a la Argentina, pero esos ingresos están hoy apalancados por dinero público, por dinero que provienen de los subsidios. Y eso por una parte. Y por la otra parte es que también en la ley hay una delegación de elaborar normas de protección ambiental que se le delega del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo, que es una cuestión absolutamente inconstitucional, que tiende a interpretar la ley de hidrocarburos 27.007, pero que para nosotros es absolutamente inconstitucional. No se puede delegar la función de la protección ambiental del Congreso al Poder Ejecutivo, porque es una base de carácter constitucional establecida en el artículo 41. El Congreso es el que establece las normas de protección ambiental básica, y eso se está planteando dentro de la ley de bases y nos preocupa muchísimo. Andrés, ante este panorama que nos has ido describiendo claramente, ¿cuáles son los puntos de esperanza que ustedes pueden encontrar desde la Fundación? Es decir, bueno, hacemos una mirada, una descripción, esto es lo que ocurre, bueno, ¿en dónde nos apoyamos para creer que esto puede cambiar? Bueno, en primer lugar, si comparamos textos de ley base del mes de enero al de hoy, hay un avance importante. En el mes de enero había un capítulo ambiental sobre el cual avanzar. Se establecía, había reforma de la ley de bosque, la ley de quema, la ley de glaciares. Hoy eso no está, pero están otros mecanismos intermedios que podrían llegar a darse de esa manera. Entonces, lo que nosotros planteamos son digamos, trabajos en etapas. En primer lugar, concientizar, hacerle saber a los legisladores cuáles son los temas que nos preocupan. Creo que el Senado se va a hacer eco de algunos de estos temas. Creo que ahí hay una representación provincial distinta a la que, bueno, claramente el Senado representa a las provincias y los temas ambientales suceden en los territorios. Uh-huh. Cuando hablamos de manejo del fuego, las personas del norte saben de qué estamos hablando, en Córdoba sabemos de qué estamos hablando, en la Patagonia también. Muchas veces, de otras maneras, cuando se hace la mirada nacional, es como una cuestión más global. Eso por una parte. Por otra parte, por supuesto, estaremos atentos a seguir el trabajo que realizamos en conjunto. En el Congreso hemos llegado a más de 150 organizaciones, todas juntas, trabajando en conjunto y puntualizando los temas. Y después, por supuesto, nos queda la instancia de el control de la gestión y además las acciones judiciales y los reclamos que se puedan dar en distintos organismos internacionales. Es decir, este trabajo es un trabajo permanente, es un trabajo que hay que sostenerlo, y tiene, como decimos, estos vaivenes históricos. Hoy estamos en un momento, en el futuro estaremos en otro momento, pero hay que sostener estos trabajos. Yo creo que ahí es un poco el camino que estamos tomando, y además también nos sirve esto para concientizar, hacerles saber, digamos, a nuestros conciudadanos, a nuestros, digamos, compatriotas, que los temas ambientales no son gasto, que los temas ambientales son inversión, porque cuando ustedes saben de los incendios, cuando los incendios llegan a los pueblos, a las casas, a los lugares donde la gente vive, ya no hablamos de gastos, hablamos realmente de riesgos enormes para la propiedad y para la vida de las personas. Andrés, bueno, uno cuando escucha hablar de los parques nacionales se pone sensible, porque, bueno, me contaba un compañero hace unos días que había podido ir a visitar por primera vez
el Parque Nacional Iguazú, el área de las cataratas, y estaba maravillado y decía, qué hermosos lugares que tenemos en la Argentina, y bueno, mencionaba un poco esto, lo que había disfrutado con su familia. Bueno, no sé si es realmente un parque nacional, Iguazú, toda el Ujú. área de cataratas, creo que sí. Sí, sí. ¿Cómo sería en este caso la ley? ¿Cómo afectaría el funcionamiento de estos lugares? Bueno, sí, claramente. El Parque Nacional Iguazú uno conoce solo el 3% del parque, que es el lugar donde está el centro de visita turística, pero el parque está muy extendido. El parque es un lugar realmente increíble, que además tiene connotaciones binacionales. En verdad, lo que nosotros planteamos con la posibilidad de que el gobierno tenga esas facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer y deshacer organismos descentralizados, es que pueda darse una situación de desguace de parques nacionales. Es decir, en la Argentina hay parques nacionales que son realmente, digamos que en términos de ingresos son ricos. Uno de ellos son las cataratas, por la cantidad de público que la visita. Otro de ellos es el Parque Nacional Nahuel Huapi, y el tercero también es los glaciares. Eso como muy conocido, para hablar de los más conocidos. Pero el sistema se integra entre parques muy visitados, muy conocidos y que generan ingresos, y otros parques que son muy importantes de sostener, como tienen muchos ustedes en la provincia de Córdoba, muchos en el norte del país, otros en el sur del país que son mucho más pequeños, que conforman el sistema de áreas protegidas de la Argentina, y entre todos compensan ese proceso. Entonces lo importante acá es que el sistema de parques, como lo es en los Estados Unidos, que quizás es uno de los mejores sistemas de parques del mundo que hay, o en Europa, sean sistemas, digamos, de carácter homogéneo y que sean sostenidos y que no ingresen bajo la idea del desguace, ¿no es cierto? Por achicar, por no tener recursos específicos. Por eso decimos que dentro del listado de organismos a no tocar, creo que debería ingresar la Administración de Parques Nacionales. Andrés, si tenés unos minutitos más, ¿verdad? Porque me gustaría volver, digo, tenés unos minutos, no Sí, claro, quiero, por supuesto. Sí, sí, claro. quiero volver un poquito más, porque me parece que mucha gente necesita que volvamos a hablar de algunas cuestiones que parecieran que la urgencia económica que efectivamente vive el país y que toda la población está padeciendo por distintas circunstancias, bueno, hacen que algunas cuestiones como por ejemplo la exigencia de estudios de impacto ambiental para cuando una empresa quiere instalarse en la Argentina para llevar adelante alguna producción, bueno, muchos dicen, bueno, no importa tanto el impacto ambiental, total lo positivo, lo necesario es que se genere trabajo. ¿Por qué es necesario, digamos, que respetemos la exigencia de impacto ambiental, de conocer cuál va a ser la consecuencia de una producción industrial a escala, de un trabajo de minería a cielo abierto? ¿Qué pasa o qué ha pasado en la historia cuando no se tienen en cuenta estas precauciones? Bueno, es una pregunta muy interesante. Siempre eso requiere de tiempo para contestarlo, pero vamos a tratar de Lo tenemos, sintetizarlo. pero lo tenemos, no hay problema. Bien, vamos a tratar de ser lo más didáctico posible. El sistema de evaluación de impacto ambiental ha sido un sistema que ha venido imponiendo básicamente el avance de lo que es la protección ambiental a nivel internacional. Y esos son requisitos que hoy en casi en todos los lugares del mundo se establecen. Argentina tiene una particularidad en la región, hablamos de América Latina y el Caribe, donde nosotros estamos situados, es que es uno de los pocos países que no tiene normativa de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional. Tiene normas de evaluación de impacto ambiental provinciales, y muchas de esas normas son muy disímiles unas con otras. Por ejemplo, una pregunta que nos hacían siempre desde Chile es: ¿qué legislación se aplica en un emprendimiento binacional argentino? Y entonces la respuesta nuestra es: ¿en qué provincia está situado ese emprendimiento binacional? ¿En Mendoza, en San Juan, en La Rioja? Porque ahí cada una de las provincias va a tener una legislación diferente. Y eso no es algo que digamos que sea consistente en términos internacionales. Entonces, cuando decimos que este régimen de incentivo a las grandes inversiones no se le requiere evaluación de impacto ambiental, estamos planteando un tema muy importante, porque ahí estamos hablando de grandes inversiones para grandes emprendimientos. Por ejemplo, la remoción del cobre en la alta montaña, o inversiones de oro, y si se quiere, inversiones de un poco menor escala, pero también de grandísimo impacto social y ambiental, como las inversiones del litio. Esas inversiones tienen que tener evaluaciones de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque
no podemos solamente evaluar el impacto que se va a tener en términos de empleo o de ingresos provinciales o lo que le puede llegar a quedar a la economía, sino que tenemos que saber qué va a pasar con lo que están haciendo allí, qué va a pasar en el presente y qué va a pasar en el futuro con esos territorios. Un ejemplo que nosotros ponemos muy en cuenta en este sentido es en este momento digamos, el proceso que existe de inversiones en Salinas Grandes, en Jujuy, en donde nosotros hemos reclamado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se le pida a la provincia, tanto de Salta como de Jujuy, un estudio de evaluación de impacto ambiental acumulado sobre todos los proyectos que están en vigencia. Porque una cosa es evaluar un proyecto y otra cosa es cuando hay una petición de 8 o 10 proyectos en una cuenca cerrada que depende del agua y que el agua es muy escasa. Nosotros eso lo graficamos siempre con la figura del mate. Una cosa es tomar el mate con una bombilla y otra es tomarla con 8 bombillas, que son las que terminan absorbiendo el agua del fondo. Si eso no está previsto, eso no está considerado y eso no está planteado de inicio, lo que vamos a lograr es un desquicio total en términos territoriales. Es muy probable que extraigamos el material que queremos extraer, por ejemplo, salmueras de litio, pero dejemos seca totalmente la cuenca y la matemos en 2 o 3 años. Eso sucede generalmente en todos los lugares en donde no se respetan este tipo de cuestiones, y ya en la Argentina la Corte Suprema de Justicia ha avanzado mucho en sus decisiones en ese sentido. En el primer tiempo, cuando no se hacían las evaluaciones de impacto ambiental, se suspendían los proyectos porque no tenían evaluación de impacto ambiental. Ahora, cuando se comenzaron a hacer, ya la Corte empezó a mirar cómo se hacían las evaluaciones de impacto ambiental. Es decir, si era un dibujo o era una cuestión que tenía que ver exactamente a cómo lo planteaba la ley y a cómo lo necesitaba cada una de las actividades. En ese sentido, creo que hay que tomar muy en cuenta este tema y recordar que Argentina es uno de los 16 países que ha ratificado el Acuerdo de Escazú, y el Acuerdo de Escazú precisamente habla sobre esto, sobre la evaluación de impacto ambiental y sobre la participación que debe tener la comunidad en esos procesos de toma de decisiones. Así que razones hay muchísimas, y creo que el proyecto de ley bases con este anexo de régimen de grandes inversiones está, digamos, lamentablemente dándose de trompada con el Acuerdo de Escazú y con los compromisos internacionales y económicos que tiene la Argentina, porque eso no va a ser gratuito en términos económicos tampoco. Andrés, ¿se sabe a ciencia cierta si las razones por las cuales se quieren hacer estos cambios radican en, en comprobaciones, no sé si decir, científicas, ambientales, o se intuye que están empujando de fondo el lobby de muchos intereses? Bien, es una pregunta realmente que va al fondo, porque cuando apareció la primera versión de la ley Ómnibus, en aquel momento se llamaba Ómnibus, ley bases hoy, nosotros desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales inmediatamente disparamos un pedido de acceso a la información pública al Poder Ejecutivo para preguntar fundamentalmente que nos mostrasen cuáles eran los antecedentes administrativos que venían de la mano de cualquier proyecto de ley que se hace, tiene un antecedente, tiene una consulta. La respuesta que se nos dio es muy rápida, en 24 horas se nos respondió que no había ningún antecedente administrativo y que no se sabía de dónde había surgido ese proceso, que no había registros en el Poder Ejecutivo. Está más que claro entonces que esto casi, digamos, no tenemos la prueba concluyente, pero nos viene a confirmar que el proyecto de ley ómnibus vino desde fuera del Poder Ejecutivo y tomó muchos de los temas que son habitualmente los pedidos que hacen ciertos sectores que sostienen o que avalan estas inversiones. Pero lamentablemente, digamos, muchas de estas empresas que posiblemente formen parte o se acojan al régimen de inversión, digamos, de inversión de grandes inversiones, de incentivo a grandes inversiones, lo hagan, digamos, a diferencia de lo que hacen las inversiones en sus países, con esta idea que siempre llamamos el doble estándar, porque una empresa multinacional en un país que rige con un determinado estándar, si es europea tiene el estándar de la Comunidad Europea, o si es Estados Unidos lo mismo, en cuanto a sus propios regímenes legales, en Argentina lo haga con un estándar totalmente diferente. Y ese estándar es el que planteamos nosotros, es decir, la vara se la bajamos de tal forma que pueden venir a realizar cualquier tipo de inversión de cualquier manera. Entonces, yo creo que nosotros debemos seguir llamando la atención de que no se puede socavar nuestro régimen legal establecido y de que las inversiones no necesitan, no requieren de bajar los estándares de protección ambiental, porque cuanto más elevados son los estándares de protección ambiental, mejor son las inversiones. Esto es algo que lo demuestra la economía, digamos, el funcionamiento de la economía en California. California en los Estados Unidos tiene los niveles de control ambiental más elevados que tiene Estados Unidos y es uno de los estados que más
genera inversiones y que más exportan los Estados Unidos. O Entonces, sea, yo creo que el régimen que tenemos que plantear es ese, es el régimen que está establecido en nuestra Constitución. La idea del constituyente en el 94 fue generar un régimen parejo para todo el país y de buen estándar, y yo creo que no debemos perforarlo y volver para atrás en eso. o sea que se puede intuir que estos cambios son motivados por intereses económicos más que por un sustento científico que avale y que justifique esta posibilidad de transformar la realidad desde este lugar. Nosotros llegamos a esa conclusión, inclusive en el momento en que se debatió la ley ómnibus en el mes de enero, estaba el capítulo de reforma a la ley de glaciares, y a los únicos que no se había consultado para la reforma de la ley de glaciares es precisamente al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología, que son los expertos en esos temas, que son los Claro. que hacen y los que han hecho el inventario de glaciares, y que motivó que todos los científicos que integran ese instituto dependiente del Estado Nacional y del CONICET elevaran una carta al Congreso diciendo de la inconveniencia de llevar adelante, digamos, la reforma que se planteaba, y con una totalmente inconsulto al sector privado, al sector científico. Así que lo que yo diría es que estos procesos que son muy delicados no pueden llevarse, digamos, en una sesión de carácter como la que se está llevando adelante. Necesitan procesos, digamos, de consulta. ¿Sí? Nadie está diciendo que las leyes no se pueden reformar. Todas las leyes se pueden reformar, pero deben ser reformadas sobre la base de lo que se denomina el principio de progresividad, el principio de mayor protección, no de volver las cosas para atrás. Y ese me parece que es un estándar Ujú. que Argentina en este caso no estaría cumpliendo. Andrés, el Papa Francisco dice el cuidado de la casa común, ¿no? Que es este suelo donde habitamos y estamos todos, ¿no? Y uno piensa, cuando arrancaste la nota, decías que en primer lugar se han otorgado facultades al Poder Ejecutivo sobre todos estos temas, ¿no? En materia de los que están trabajando siempre por el medio ambiente, el hecho de manejar un país, una persona que es eminentemente economicista, ¿no? En esos términos no sé si estará bien dicho, pero que se miran por allí el tema de los números finitos, para ver si rinde o no rinde. ¿Se puede hacer algo desde distintas instituciones para que esto se revea y tengan más en cuenta lo que tiene que ver con la biodiversidad? Sí, claro que se pueden hacer cosas. Yo creo que mencionaste y rescataste lo que es la encíclica papal. Me parece que allí es donde hay que volver a mirar. La encíclica papal es prácticamente un compendio de lo que se debe hacer en temas ambientales, y no solamente desde el punto de vista de la estricta conservación ambiental, sino de los procesos, cómo se deben tomar las decisiones, a quiénes hay que involucrar, cuáles son las formas legítimas y para que sean duraderas esas decisiones. Es ahí, digamos, ahí tenemos una guía. Yo diría que tenemos una hoja de ruta para recorrer. Esas hojas de ruta también se establecen, por ejemplo, los acuerdos internacionales. Yo mencioné el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es un acuerdo de países que también establece hojas de ruta para caminar e ir en un sentido. Entonces, yo a mí me parece que está muy bien tomar decisiones sobre la base de la economía. Creo que son decisiones sostenibles en el tiempo, pero esas decisiones tienen que ser económicas, sociales y ambientalmente sostenibles. Es decir, ese trípode no puede fallar. Ese trípode, y le agregaría un cuarto, que es la consolidación cultural, de lo que es el respeto a los distintos pueblos, las distintas comunidades, las comunidades locales, las comunidades originarias. Entonces, ahí tenemos una base para lo que son los procesos de cómo construir decisiones. La cuestión se vuelca hacia un solo lado. Lo que no está haciendo es quizás se pueden tomar decisiones hoy, pero nos estamos comprando un gran problema del futuro. Es decir, que la búsqueda de esto significa establecer esta idea de un proceso continuo, de un proceso equilibrado. Y es ahí donde las organizaciones no gubernamentales, sociales, los medios de comunicación tienen mucho para hacer. ¿Qué es lo que tienen para hacer? Alertar en primer lugar y después accionar en las distintas formas que se puedan. Y la muestra más concreta de que es necesario generar esta lucha, este debate en torno a estas cuestiones, lo está mostrando lo que ha pasado con este mismo proyecto de ley, que en su primera versión, como bien dijiste, Andrés, tenía una ley específica, un artículo específico, un capítulo específico que echaba por tierra muchas más legislaciones actualmente vigentes que protegían el ambiente. Bueno, eso
al menos 2 artículos, según entiendo, se han sacado. No obstante ello, bueno, ustedes están dando testimonio de que hay que otras cosas para modificar en esta propuesta legislativa que están atendiendo desde hoy los senadores nacionales. Así que gracias, Andrés, por el trabajo, por lo que nos has comentado aquí. Seguramente todos tenemos mucho más contenido, mucho más sustento para seguir trabajando y luchando por el cuidado de la casa común, como dice el Papa Francisco. Un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. gracias. Recordemos, es importante esto porque Andrés Napoli es abogado especialista en derecho ambiental y es de Ujú. la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que no es una fundación ligada a la iglesia, ¿no? Es una fundación de derecho público, podemos decir, ¿no? Y sin embargo, el reconocimiento de lo que implica el contenido de Laudato Si, de la encíclica del Papa allí, Sí, fue cabal sí, y sí, es una sí. vez más nuestra guía en este sentido, ¿no? Es iluminadora lo que ha dicho el Papa allí, no solamente para Argentina, sino para todo el mundo. Me sorprendió gratamente esto Sí, que dijo. Fue fíjate, contundente. es Sí, que, Ceci, sí, vos, sí. si hablas con cualquier persona que trabaja en favor y en defensa de los derechos ambientales, lo del Papa Francisco ha marcado un Sí. antes y un Ujú. después en Ahí este lo está sentido. diciendo Lo del Andrés. Papa y con él lo de la Iglesia, lo estamos reconociendo porque también nosotros vemos esta conversión hacia una ecología integral. Eh, si no hubiéramos tenido a lo mejor este discernimiento de esta persona que tanto queremos también por otras cosas, a lo mejor estaríamos en otra, ¿no? Diciendo que, bueno, es más importante siempre la economía que el cuidado de la casa común, hay que, la pobreza, hay que, bueno, modificarla de alguna manera, entonces tenemos que permitir cualquier cosa para que se modifique bueno, Se hay invierta que, más, se eliminan claro. gastos que parecieran gastos, pero que en realidad es la protección. Y también otro punto importante, Javi, a todo esto también, Ceci, lo que él decía, en este cambio que se busca dar, hace falta un proceso que no se Ujú. va a resolver de acá a una reunión, a 2 reuniones en el Congreso. Esto lleva un proceso y determinadas cantidades de consultas. A mí realmente me impactó cuando él dijo que ante el pedido de informe administrativo para que justificara los cambios que se iban a dar, dijeran que no había nada. Y Ujú. entonces, ¿de dónde viene esto? No, no, sin duda, Cristian, digo, lo sabíamos, se sospechaba y lo acaba de confirmar Andrés. Hay el lobbies, como en todo el mundo, no solamente aquí en la Sí, Argentina, en sí. todo el Sí. mundo. Solo que, bueno, a veces desde aquí decimos, ahí, queremos imitar a tal país porque le va muy bien. Entonces, el presidente ha viajado a Estados Unidos un Sí. montón de veces y quiere copiar, y está muy bien, muchas de las cosas que lleva adelante la política norteamericana. Pero Ujú. en esto, donde hay exigencias importantes para las inversiones, para las empresas, sobre todo las que hacen explotación minera, bueno, esas cosas pareciera que aquí se quieren olvidar. Y me venía a la cabeza lo que ocurrió, por ejemplo, con la empresa IBM durante el menemismo. No sé si se acuerdan, obtuvo en un proceso que después, bueno, fue investigado por corrupción lisa y llana, esta empresa la concesión para la elaboración de los pasaportes Ujú. y pagó coimas multimillonarias en dólares. Pero claro, cuando se llevó adelante el proceso, la firma dijo que, bueno, que acá había hecho cosas que en su país de origen no las podía hacer, pero que bueno, que como que aquí la ley era un poco más laxa, ¿no? Entonces, claro, me parece que ese es otro buen antecedente que tenemos que tener en cuenta a la hora, sobre todo los legisladores, digo en este caso los senadores, a la hora de generar legislación que nos beneficie a todos y no solamente económicamente, sino para lo que es la integralidad de la vida comunitaria, de la vida en común. Este es el tema, Sí. que cada uno saque sus Sí. propias conclusiones. Va a llevar este debate interno ahí en el Senado hasta la semana que viene
probablemente el jueves, pasado mañana, haya dictamen, se votaría. Dicen la semana que viene le hacen falta 37 votos al oficialismo. Es complicado porque la oposición, el bloque más fuerte, Unión por la Patria, si no recuerdo mal el nombre, porque tiene varios nombres, pero que representa, claro, allí en el Senado, la conjunción entre el peronismo y el kirchnerismo, tiene 33 votos propios, con lo cual faltaría al oficialismo, si quiere aprobar la legislación, convencer a 4 legisladores, a 4 senadores más de otros bloques. Están conversando mucho con gobernadores y con los propios senadores del radicalismo. Algunos de ellos no han dicho qué van a hacer todavía. Ese es el debate Bien. del poroteo político Sí. partidario, como se le llama habitualmente. Vamos a seguir de cerca porque es realmente importante lo que ocurra allí en el Senado con esta ley. Es momento Bien. clave para rezar en este También. momento en el Ujú. cual se da eso que decís vos también, Javi, ¿no? En las negociaciones para que allí pueda entrar realmente un corazón de aquellos que están allí que sirvan al pueblo. A mí me Así gustaría es. agregar a esto que dice Cristian, la lectura del Laudato Si, ¿no? Ujú. Porque recomendó Andrés recién Napoli. Ahí está todo el contenido. Dice, ahí está la clave de todo esto. Así Está es. completísima la mirada del Papa Francisco.